Bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo el webinario y veremos, vamos a ver un poco, eh, pues no solo las divisas ligadas a las materias primas, sino a aquellas materias primas a las cuales están ligadas y también un poco, pues algo de relación con el cable, que hemos estado viendo momentos muy interesantes, y otras divisas como el dólar contra la corona danesa, pues ser un poco espejo del inverso del euro dólar. Bien, y veremos un poco cuáles son los niveles que podemos esperar un poco en estos días saliendo de los rangos. Bien, vale. Tenemos aquí pues varias cosas, ¿no? Un poco la definición de pues, por qué se llaman divisas ligadas a materias primas. Bien, pues la relación es muy simple. Son aquellos países que su producción mayoritaria está muy ligada a casi la totalidad del PIB. Es decir, por ejemplo, en el caso de Canadá, pues tiene unas exportaciones de petróleo altísimas, con lo cual significa una gran parte de su PIB esta producción de crudo, con lo cual es muy lógico que la actividad del país se vea reflejada en la divisa, ligada a su vez a la evolución del crudo. Ahora veremos cómo tiene sus propios matices, ¿vale? Y es un poco comentar también la versión del oro, un poco el australiano y neozelandés. No solo vamos a comentar el petróleo y el oro, que es un poco lo que tenemos en pantalla ahora mismo, tenemos acá a la derecha el petróleo y aquí el oro, sino también saber que son países que son como despensas, que tienen, por ejemplo, en el caso de Canadá, tiene muchísima producción de aluminio, de zinc y de otros metales que le generan unas cantidades bastante amplias. O sea, para que os hagáis una idea, los beneficios o las exportaciones que realizan Canadá son de un promedio, de esto hablo del año 2010, 2011, de más de 60.000 millones al año de promedio, ¿no? Hay algunos años que igual más o igual otros menos, ¿no? Un poco viendo pues, la demanda global. Pero vamos, que también produce y exporta otra cantidad de materiales que son muy importantes para el funcionamiento diario, ¿no? Del mundo. Bien, y en el caso de Australia y Nueva Zelanda, pues viene un un poco más lo mismo. Aparte de ser Australia el mayor productor de oro, pues tienen muchísima carne, textil, vamos, producen materias primas y soft commodities como no lo hace casi ningún otro país, ¿no? Y es algo que hay que tenerlo muy en cuenta, pues viendo cómo está el país, ¿no? Y esto en relación a la divisa que estamos estudiando. Bien, vamos a hacer un pequeño análisis de cómo estamos, ¿no? Porque ya hemos visto que ya no solo hay motivos técnicos, sino motivos fundamentales por los cuales se mueve el precio. Luego ya tenemos intereses supranacionales. Ya no solo es de datos, sino son interés nacional en relación a una determinada actividad, hace mover el mercado sin que tenga pues, mayores consideraciones que salvaguardar cierto interés. En este caso ha sido como vemos en el petróleo, que llevamos en un rango lateral, pues, la verdad, bastantes sesiones. Y veníamos de otro rango lateral también, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que estábamos viendo cómo si no cedía el precio del petróleo, la inflación iba a ser altísima, con el riesgo que conlleva pues, tener una inflación tan alta que al final hace que se encarezca absolutamente todo. Y bien, entonces ha sido un movimiento bastante eficiente. Hemos visto cómo el precio no se ha disparado como se preveía con la tensión en Irán y el estrecho de Hormuz. Hemos visto cómo han tomado medidas Estados Unidos e Inglaterra para mantener el precio del petróleo en unos niveles sostenibles para el crecimiento económico mundial. Y también hemos visto cómo los saudíes han publicado que bombearán tanto petróleo como sea necesario para mantener el precio en el entorno de los $100 barril. Entonces, ya con estos condicionantes, pues vemos que no solo son motivos técnicos y fundamentales, sino que hay unos intereses supranacionales debido a las condiciones en las que estamos, a las cuales podemos intentar prever cuáles pueden ser los movimientos al medio plazo. ¿Vale? Bien, vamos a estudiar, aparte, vamos a ver un poco las divisas, bueno, empezaremos con el australiano contra el dólar y luego contra el neozelandés contra el dólar. Estas divisas también se llaman, por estar referenciadas en dólares, dólar canadiense, dólar australiano, dólar neozelandés, se llaman COMDOLs, con lo cual si algún día leéis en informes, pues COMDOLs se refieren a este tipo de divisas, ¿no? Las australianas, las neozelandesas y las canadienses. Bien, hemos estado viendo cómo ha sido, si vemos aquí en gráficos diarios, hemos estado viendo cómo el desarrollo de las materias primas ha hecho que hay una apreciación de la divisa muy fuerte, aparte de que tiene unos tipos de interés bastante mayores que los nuestros. Son lo que se llaman divisas de alta beta. ¿Y qué quiere decir esto? Pues bueno, pues
con mucha beta lo que tiene es, a ver, perdón, apetito al riesgo. Y son divisas que distan de ser, bueno, hay gente que sí que utilizan como refugio, pero vamos, distan de ser unas monedas que en las cuales se invierten cuando hay cierto apetito por el riesgo. Entonces sería un poco pues, ver si en ciertas sesiones hay apetito por el riesgo, es decir, que está en renta variable, incluso en otras materias, o hay aversión al riesgo y la gente está entrando en monedas de refugio o en activos. Hemos visto cómo al principio pues, ha sido una subida vertiginosa en el dólar australiano, pues un poco viendo pues, cómo iba desarrollándose dicha divisa en función de no pocas cosas, entre otras los tipos de interés. Y estamos viendo cómo en el último semestre parece que se ha acabado un poco el baile. Y esto es porque ya no puede haber este rally, no estamos viendo ya un rally de materias primas, sino que estamos viendo pues un rally más de descenso, ya teniendo en cuenta que no solo las materias, los metales preciosos y materias primas, pues como aluminio, zinc, cadmio, pues estas materias tienen unos usos industriales que no tienen el resto. Pero está sucediendo que hemos visto un boom en las materias primas que era difícilmente entendible y difícilmente digerible, ¿no? Ya era tan cara las materias primas que ya, por ejemplo, en el caso del petróleo, o sea, era tan caro que se podían permitir procedimientos como meter unas barras de hierro en un monte y fundirlo para sacar el petróleo. Dado que actualmente hemos relajado un poco los precios, pues tenemos que entender que este periodo, que es de actividad económica más baja, pues debería ser normal que no subieran los precios de las materias primas como se esperaba y como se ha proyectado desde el 2008, 9, 10. Ya están viendo como no está tan claro que se vaya esto a disparar y que sea el boom del siglo XXI y tal. Bien, ¿qué podemos esperar del australiano contra el dólar? Pues hombre, después de esta zona, pues no demasiado. Lo que tenemos que hacer es de jugar en rangos. Y tendríamos que ver un poco pues, la amplitud del precio y dónde se ha quedado este. Si veríamos cuánto ha deshecho, hemos visto que se ha quedado en niveles de ruido, que aquí ya podíamos prever que era un techo bastante obvio. Pero bueno, ha dilatado un poquito más y ya viendo que no podía con las zonas superiores, que eran ya máximos relevantes, pues está haciendo terreno. Entonces ahora veremos cómo podemos o qué podemos esperar en el caso de que esta tendencia o mini tendencia bajista pues se vaya constatando, ¿no? Bien, tenemos que ver en un momento dado un pequeño rebote ya por los cierres de esta última onda. Pero vamos, básicamente el momento decisivo será ver si este cruce aguanta esta zona. Esta zona básicamente porque es la zona, como hemos comentado en otros seminarios, son zonas muy importantes. ¿Y por qué son muy importantes? No solo porque nos encontremos con un soporte que parece que tiene cierta, cierta consistencia, sino por las entradas previas y la gente que puede haber en estos niveles de 1.0170 a 1.0050. Más o menos en ese rango son todos aquellos que están esperando un poco el retroceso del precio para poder entrar de largos, con lo cual en esta zona habrá muchísimos stops, aquí también habrá muchos stops y en esta zona ya es un poco el momento en el que ya el precio si pierde esta zona ya podemos ver cómo podemos empezar a hablar de niveles inferiores y viendo un poco la zona en la que estamos pues tiene toda la lógica. Básicamente porque es el suelo previo y es donde comienzan las nuevas zonas de control del siguiente nivel. O sea, tendremos un nivel bastante interesante por esta zona, ¿no? Esto es lo que comentamos, el nivel de control. Cuanto más barras se pase el precio en una zona, o entonces eso significa que hay una consolidación del precio, que es que no va a ningún lado y lo que hace es meter volumen y posiciones para construir una estructura interesante, ¿vale? Otra de las cosas que es muy recomendable, y en esas plataformas se puede hacer, es sustituir los gráficos de velas por gráficos de Heiken Ashi. Suena exótico, pero es relativamente muy simple. Lo que hace es, en el caso de que no te suba más de, en este caso serían 40 pips, sí, 50 pips, no me des ninguna barra. Con lo cual, nosotros en esta zona veríamos todo barras homogéneas del mismo tamaño. Y eso nos quiere decir que estamos en un rango y que no tiene tendencia al precio y que no deberíamos entrar a no ser que tengamos alguna otra señal por encima de este rango aquí de Heiken Ashi, vamos, rango de consolidación. O sea, esta zona en cuanto sea abierta producirá unos rangos que puede ser interesante para poder intentar atacar el precio. En el caso de que
pasemos por debajo de este soporte, tendremos abierto pues una zona pues de no pocos puntos, ¿vale? Y en función de cómo está el asunto, pues podría ser perfectamente. Tanto el neozelandés como el australiano han sido bastante castigados este año y ya hemos perdido todo lo que habíamos ganado en este año. O sea, en estos cruces, en comparación con la mayoría de activos, hay diferencias, porque con el yen ha sido más acusado, pero con el resto de divisas está medio plano. Y esto nos hace pensar que igual es hora de ver otras divisas como mayor tendencia antes que meternos en un lateral bastante tedioso, pues como lo que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, un poco la visión. En el caso de que esto sea perforado, pues un poco esta zona, teniendo en cuenta los últimos puntos entradas en largo y y viendo, y viendo pues un poco las distancias. Luego ya veríais aquí pues un pequeño nivel de ruido que básicamente es otra vez una salida de los últimos largos. Muchas veces hay que fijarse muy bien en las velas y lo significan y es muy recomendable también, vamos, recomiendo bastante, con bastante seriedad, pues estudiar algo de acción del precio. Hay un autor, Mal Brooks, y tiene unos libros que son de acción del precio y son simplemente de velas, ¿no? Viendo un poco cómo se mueve el precio, se toman consideraciones igual de válidas que con otro método y lo que haces es quitarte un montón de información que es muchas veces innecesaria, ¿no? Y muchas veces estas velas envolventes nos hacen pensar un poco pues, cuál puede ser la dirección que va a tomar el precio. Entonces hay que tener muy en cuenta las zonas previas del precio, si es que las hay, ¿no? Si están en los máximos históricos, pues no los hay, habrá que proyectar con Fibonacci. Pero si tenemos zonas previas de testeo, tenemos que intentar por lo menos poner una serie de argumentos por los cuales el precio se puede parar en una zona. Bien, esto es un poco el dibujo general, ¿vale? Luego, si queréis, puedo enviaros este gráfico un poco para que recordéis un poco los conceptos y que tengáis en vuestra casa los niveles en los que luego el precio pues pasará por ahí, se parará y con mayor o menor acierto veréis que se cumplen este tipo de consideraciones. Bien, vamos a pasar al neozelandés contra el dólar, ¿vale? Este cruce ha sufrido menos, bueno, menos, relativamente menos que el australiano, por tener una menor exposición, aunque es muy similar, ¿no? Si vemos aquí los gráficos en semanal, pues son relativamente similares, ¿no? Tiene una correlación bastante, bastante fuerte estos dos pares. Bien, ¿qué veríamos en este cruce? Pues otra vez un fuerte retroceso que tampoco nos ha dejado muy claro cuál es la dirección y probablemente un nivel de consolidación que tengamos un rango sin mucho miedo a equivocarme, pues que tengamos un rango probablemente hasta esta zona, o esta zona o esta zona. Básicamente, pues aquí tampoco hay mucha consistencia y aquí ha habido pues movimientos muy fuertes que habrá dejado en el camino a muchísimos operadores. Y aquí habrá posiciones a un lado y al otro, lo cual esa zona pues probablemente sea una zona en la que tengamos que trabajar bastante tiempo. Bueno, es un gráfico semanal y, bueno, depende del trading que haga cada uno, pues esto será mucho tiempo o será poco tiempo o el lógico. Todavía pues tenemos que ver, o sea, un poco aparte de las consideraciones que pueda haber a nivel macroeconómico, globales, o como hablamos antes de intereses, siempre yo recomiendo hacer un pequeño examen personal de hacia dónde creéis que va a tirar el precio. Entonces, al final, si dibujáis las líneas, pues al final, luego después de muchísimas horas de pantalla, pues ya sabes más o menos hacia dónde tiende el precio. O sea, en el caso de que no pueda, por ejemplo, con este mínimo, que no ha podido, pues hombre, esto sería para muchísima gente una entrada en corto clarísima. Pero vamos, luego yo lo que suelo hacer es hacer este tipo de consideraciones y luego ver hacia dónde sería más lógico que tire el precio. Digo, bueno, pues haciéndolo bastante simple, o sea, tenemos aquí una resistencia y el precio, pues vamos, según lo que yo estudio, lo que yo hago, se mueve por módulos. Son módulos de Fibonacci o módulos impulsos y lo que haces es, en el caso de que veas un doble impulso y en el que el mercado está ya preparado para deshacerlo, pues hombre, atacar el precio. Pero por ejemplo, en este caso sí que pensaría en intentar atacar el precio. Pero ahora mismo yo si no veo una figura similar a la que ha hecho previamente, no podría entrar. Pues vamos, yo según mis recuentos no podría ser posible que todavía el precio salte por arriba a priori porque necesita realizar
una serie de movimientos que sea proporcional a la onda previa. Con lo cual yo ahora esperaría a que el precio retroceda. ¿Y hacia dónde va a retroceder? Pues mira, pues podría retroceder lógicamente hacia esta línea, para probar esta línea de soporte, un poco, pues como hablamos antes, de pues se tiene que apoyar en algún lado, y luego también con la consideración de que podemos coger oxígeno, el precio puede coger oxígeno en este punto en el que muchísima gente pues habrá entrado en largo, pues intentando pues aprovechar la tendencia a medio largo plazo que tiene este cruce. Y no le falta razón, porque es remar con la corriente. Pero vamos, es una entrada que hay que hacerla pues, con bastante cuidado, dado que la bajada ha sido muy fuerte y probablemente eso sea una zona de lateral. Bien, a mí tampoco me iría mucho esta línea, porque no podría, o sea, a priori no podría entrar en corto, debido a que no tenemos otra vez el doble módulo, ¿vale? Luego, una vez que os fijéis en el mercado, al final lo repite, ¿no? Y es un poco, pues, la habilidad de los mercados, de los traders, es coger diferencias o observar movimientos pues que se repiten y que más o menos puedes intuir que con cierto riesgo limitado pues pueden atacarlo. Yo si no veo esta formación en W o doble módulo, no entro. Yo si viera solo esta pata, no entraría. Por lo mismo que no entro aquí en largo. Esperaría a que se agote un poco el movimiento, intentamos tocar esta línea. Y probablemente lo que el precio haga, lo que podemos entender que el precio puede hacer es ir conformando pues una pequeña línea de resistencia hasta que ya cambiemos este plano y podamos intentar atacar ya más esta zona. Pero vamos, probablemente lo que haga el precio es pasar por esta zona. Pasar por esta zona, recoger algo de oxígeno, recoger órdenes y seguir. Luego cada uno entiende la estructura del precio como quiere, ¿no? Es un poco, pues, cada uno ve lo que puede. Pero yo digo que casi siempre el mercado tiene un comportamiento bastante similar en cuanto a formación del precio. Por ejemplo, aquí otra vez veríamos ondas en las que el precio se mueve, una, dos, aquí hay una tercera, pero normalmente suelen ser dos ondas y seguimos con el movimiento. Con lo cual es muy necesario intentar entender que vamos, vamos a verlo, vamos a poner una orden, probablemente el precio rebote un poco aquí antes de caer, pero bueno, vamos a probar. Bien, vamos a poner aquí un stop y vamos a intentar ajustar el riesgo al máximo. 0,8520. 0,8520. Bien, ¿qué esperaríamos de este movimiento? Pues este movimiento podemos esperar pues que hiciese la mitad o gran parte de esta zona. Bien, me coincide tranquilamente con este nivel que hemos sacado antes y sería por la zona de control, con lo cual vamos a intentar ponerlo un pelín más arriba. 0,7650. 0,7650. Bien, pues bien, aquí tendremos una operación basada en acción del precio y con unas consideraciones no del todo malas, pero sabiendo que estamos a una hora que ya los movimientos no se van a producir, será más ya lo que hagan en su horario estos cruces a las 3, 2, 3 de la mañana y ya veríamos un poco pues cuál sería el resultado de la operación. Pero bueno, a priori tenemos varias zonas que podrían protegernos, ¿no? Y son este máximo y estos máximos que hay aquí. Incluso podemos subir un poco más el stop para intentar evitar que hagan unos movimientos o un movimiento fuerte que nos saca de mercado. Bien, vamos a ir ahora con el canadiense, ¿vale? Esto, luego explicaremos un poco qué es este cuadro, que ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, que es un indicador de fuerzas de divisas. Bien, tenéis que entender una cosa que era, por ejemplo, con eso que hemos dicho, de que el petróleo está no manipulado, sino está controlado para que no se nos vaya demasiado arriba por, por circunstancias ajenas a nuestro control, pues han decidido pues un poco pues controlar el precio. ¿Y qué ha sucedido con el canadiense, que está un poco ligado a la actividad del crudo? Pues que estamos viendo cómo estamos en un lateral rabioso que hace bastante difícil la operativa. O sea, al final no toma ningún camino
pero lo que hace es mantener un rango, con lo cual eso se ve que hay posiciones o sistemas que están controlando el precio. Es un poco el cuidador el que está a cargo de que este cruce no se deslinde de lo que está sucediendo con el petróleo. O sea, con lo cual, esto es no para, bueno, sí que puedes hacer rangos, ¿vale? Pero bueno, también se pueden aprovechar pues con otros instrumentos derivados, ¿no? Vamos, yo porque no soy partidario de utilizar solo un derivado, sino de utilizar, vamos, casi toda la rama. Y bien, ya viendo este rango, pues se podría incluso hacer opciones barrera o vender opciones por arriba y por abajo del precio, ya sabiendo que, bueno, que a priori en no menos de un mes o un mes y medio, pues el precio no se va a mover mucho más arriba de $5 arriba o $5 abajo. Eso a priori antes de que hagan ninguna decisión geopolítica fuerte, ¿vale? Pero entonces esto es para aprovecharlo. Y vemos aquí que cuando llega a 0,98 rebota y cuando llega al techo de 1,005 rebota. Esto es un clásico rango que podemos aprovechar solo en los momentos que se puede hacer, ¿vale? O sea, tenéis que pensar que todas estas zonas son de largos y todas estas de cortos. Luego hay gente que pensará, bueno, y si esto salta, dice, ¿qué pasa? Porque pues, me como una buena cantidad de pips. Sí, claro, tengo una buena cantidad de pips, pero seguro que siempre menos que si estás puesto para el otro lado. O sea, es casi más fácil pues arriesgar 30 pips y con un recorrido de unos 150 hacer a la inversa. O sea, intentar ganar 35 para arriesgar 150 o 100. O sea, con lo cual, en estos rangos, que son bastante claros, tenéis que intentar posicionarnos en los mínimos largos y en los máximos cortos. También con cierto cuidado y viendo el momento, ¿no? Porque hay que ver cuándo hay que realizar los movimientos y qué periodo de la sesión y bajo qué condicionantes. Pero bueno, a priori, esto es un rango lateral fortísimo, está auspiciado por el control o, vamos, la consolidación del precio del petróleo y tenéis que ver que hasta que no se suelte o se deje un poco ya el mercado la libre fluctuación del crudo, pues vamos a ver esto que va a ser un rango. Con lo cual intentes buscar en estos cruces tendencias porque no es posible. Bien, ¿qué veríamos un poco con el strength meter, ¿vale? Fijaros en esta columna, que es la fuerza diaria. Luego ya explicaremos qué son las otras dos y esto, ¿vale? Pero bueno, entonces estaríamos viendo como el canadiense y el dólar americano están muy similares en cuanto a fuerza de divisas. ¿Qué está indicador? Pues bueno, pues este indicador básicamente es uno contra el resto, por lo cual sería la libra contra todos los demás ponderado. Así se haría un poco la combinación del strength meter. Con lo cual, claramente no es un cruce para operar porque se ve que está en rango y las fuerzas de ambos no nos dicen nada. Con este tipo de indicador lo que sí que podemos hacer es hacer largos en francos, cortos en yenes o cortos en neozelandés. O sea, esto es un poco la consideración que se hacen no solo con este strength meter, sino también hay en FX Street un heatmap que te sirve para lo mismo. Es saber cuáles son los cruces que tienen más fuerza en comparación con el resto. Y así por lo menos poner otro argumento sobre la mesa a la hora de meter una operación. Vamos, básicamente en casi todas las de divisas y bueno, en el trading en general, aparte de la gestión de riesgo, es simplemente poner argumentos por lo cual puede suceder un evento o no. Y ya con mayor o menor pericia, cada uno verá su ratio de acierto, que en casi todos los casos para la supervivencia tiene que estar en mínimo 60%. Ya subiendo ya por encima de ese porcentaje de acierto te permite hacer más cosas, te permite hacer más operaciones o más cargados. Si el ratio de acierto es menor, pues ya habrá que tener un poco más de cuidado. ¿Vale? Y aquí veríais, por ejemplo, cómo cómo estas son las posiciones que tengo. Con lo cual, vería que estoy en dólar, que estoy largo y estoy corto en el neozelandés. Esto viene a hacer un poco de gestión de riesgo, un poco viendo en qué estás largo, en qué estás corto y simplemente pues tenerlo en la cabeza. Esto sirve bastante para sistemas automáticos y otros sistemas que meten muchas órdenes y muchas veces no sabes cómo estás de cargado en las patas de las divisas. Y con esto te puede ayudar a ver visualmente un poco cómo está el asunto. Bien, esto hemos visto ya y hemos visto ahora, vamos a ver un poco la cotización del oro. Bien.
si queréis hacer preguntas, hacerlas, que es un poco, pues, si tenéis alguna duda o veis que, vamos, que algo nos ha quedado muy claro, pues es bastante interesante que comentemos aquí un poco las dudas. Bien. eh, Aquí tenemos otra vez, pues no solo factores técnicos y fundamentales, sino de un poco de producción, de estocaje y de control del precio. El precio del oro ha sido, vamos, la niña bonita desde hace bastante tiempo. ¿Qué ha sucedido? Que ha llegado un momento que era insostenible, también por técnico y por fundamental, que el precio del oro siguiera subiendo, ¿no? Ya pues no había ni términos comparables, ni realmente era el reflejo de la realidad. O sea, esto lo digo porque hay una diferencia muy, muy amplia entre lo que es el oro con entrega física y el oro sin entrega o el oro papel. Entonces, yo he hablado con gente que se dedica a la compraventa de oros y no tiene absolutamente nada que ver, pues, lo que cotiza el futuro del oro a lo que se acuerda, pues, con el precio del oro. Básicamente porque también hay muchos otros elementos. O sea, lo que es el almacenaje, la producción, o sea, hay unos costes añadidos que son muy fuertes. O sea, por ejemplo, el lingote de oro oscila entre 26.000 dólares en Sudamérica, bueno, en Sudamérica, en África, o ya pues en Europa, pues desde 30 a 35.000, dependiendo un poco de las calidades. Con lo cual, mucha gente cuando se mete en el oro piensa bueno, que es relativamente fácil y que bueno, oye, que esto solo puede subir. ¿Qué está sucediendo? Que bueno, desde hace bastante tiempo los gestores están comentando, bueno, algunos gestores potentes están comentando que se ha acabado el oro. Se ha acabado el oro en cuanto a, a la sensación de que sea un activo para exprimir. Porque pues, ha habido muchísima gente que se nos ha metido largo, vamos a quitar estas líneas, pues ha habido un montón de gente que se ha metido largos en estas zonas. Y encima ya, pues ya recomendados que sí, por varias partes, que seguro, o sea, mil condicionantes que bueno, pues al final es un poco engañabobos, porque es lo mismo que la gente que entró en hipotecas multidivisa con el Euroyena a 140 o a 150, que se han pegado un piñazo que todavía están acordando de aquel día. O sea, con lo cual, ¿qué ha pasado? Que ha habido muchísima gente que ha dado su capital, ha sido impresionante desde el 2009. Lo que ha sucedido que ya cuando pues se han empezado ya todo el mundo a comprar o interesarse por el oro, pues ha empezado a deshacer las posiciones, los previos, con lo cual se ha quedado enganchado todo el mundo. ¿Qué se puede decir a favor de que alguien que tenga productos derivados de oro o ETFs o similares? Pues que cuando vuelvan a dejar que el precio fluctúe pues, de un modo real, pues podemos ver tranquilamente pues, el oro 100 dólares para arriba. Pero puede pasar, como estamos viendo, que se nos quede en un lateral que, vamos, nos haga perder los papeles, ¿vale? O sea, estamos viendo aquí como, sí, no tenemos dirección alguna, hay fuertes subidas, hay más fuertes bajadas y llevamos como desde septiembre del 2011 planos, ¿no? Eso es como cuando una sesión ha sido muy movida, ¿no? Y te dicen en las noticias que ha sido plano, ¿no? Y diciendo, bueno, sí, lo que ha habido por medio ha sido poco, ¿vale? Entonces es un poco esto, ¿no? Estamos en niveles que nos dicen, pues eso, que estamos en niveles de julio de 2011 y bueno, pues un poco antes de que estallara todo esto del oro. A mi modo de entender, este activo, pues hace 6 meses o 4 meses, se movía bajo unas determinadas condiciones, lo mismo que el petróleo, cosa que no hace ahora. O sea, antes el oro cuando se movía fuerte y era un indicativo de lo que estaba pasando en el mercado, ¿no? Si veías que se empezaba a ver movimiento y el oro estaba disparado, es que básicamente iba a suceder algo, ¿no? Y ahora estamos viendo pues como el oro vive arrastrado dependiendo del resto de productos, ¿no? Un poco de lo que hagan, ¿no? Antes veíamos como el oro era un activo refugio que se comportaba del mismo modo que la renta fija, pero al de X tiempos ha cambiado. Y ahora era, pues eso, un activo que respondía a la política del riesgo. Con lo cual, ¿qué se quiere decir con esto? Pues que hay que tener muchísimo cuidado a la hora de posicionarnos, ¿no? Porque mucha gente se intenta aprovechar los momentos del oro para operar en el australiano o en el neozelandés. Esto ha sido así hasta hace nada. Lo que sucede ahora es que hasta que nos volvamos a observar que esos movimientos se vuelven a repetir, no hay nada que hacer. Y es un poco pues lo que estamos viendo, que el petróleo y en el oro pues están en una situación que no van a ningún lado. Y esto hace pues que la gente intenta operar y que lo haga sin mucho resultado. Y muchas veces con pérdidas en vez de con
en vez de con ganancias que antes era más fácil de hacer. Bien, vamos a ver también pues cuáles son, vamos a borrar los objetos que hay aquí. Vamos a ver un poco, pues ahora hemos visto la libra, pues ha sido la gran beneficiada de estos días, ¿no? Pues un poco, pues medidas que han hecho en Inglaterra que han sido bastante eficaces, ¿no? Y viendo cómo puede ser que Inglaterra tenga una capacidad de reacción mucho mayor que el resto que el resto de países. Bueno, básicamente porque tiene otra divisa y porque tiene otras consideraciones, ¿no? Están, por ejemplo, ahora pues bajando impuestos, cosa que es impensable, por ejemplo, en España, y nada, y tienen una flexibilidad que no tenemos nosotros, pese a que tienen también, adolecen de muchísimos problemas, pero tienen otro sistema. Y eso también hay que entender que por Londres pasa todo dólar que existe en la Tierra una vez en su vida. Con lo cual, partiendo de la base de que es el mayor centro financiero mundial, incluyendo Nueva York, Singapur, Tokio y demás, pues estamos viendo cómo tienen una capacidad mucho más que nosotros, ¿vale? Bien, estos otros activos que también me gustaría deciros que tenéis que vigilar cuando empieza el mercado a bailar. O sea, ya se mueva el euro, la libra, vamos, el franco, siempre tenéis que ver que acompaña a la libra, en el caso del eurodólar, ¿no? Viendo un poco, pues, estamos viendo aquí, ¿vale? Viendo un poco, pues, el medidor de fuerzas de divisas. O sea, cuando estamos viendo ya que la libra está fuerte contra el dólar y que está mermando la fortaleza del dólar, eso puede hacernos ver que hay una puerta de entrada a que el euro pues, se cuele y siga, por ejemplo, ese camino. Pero vamos, básicamente el consejo básico es este, que miréis la libra, que observéis los movimientos de la libra antes de tomar una decisión y ver y dudar si la libra está quieta y el resto del mercado se mueve, porque probablemente sea un movimiento en falso que os pueda dejar en la mitad del camino. Estamos viendo como, aparte de los movimientos que hizo ayer y un poco ha continuado hoy, pues estamos viendo ya que está consolidando niveles superiores. Y eso nos da que pensar y nos hace ser optimistas en este cruce, ¿vale? Porque ya una vez que estemos fuera de este nivel, pues ya será, pues básicamente intentar atacar estos nuevos rangos, ¿vale? Que vamos a marcarlos aquí. Aquí tendríamos uno y aquí tendríamos otro, ¿vale? O sea, tendremos ya pues, un movimiento bastante interesante. O sea, esto sí que es lo que podemos llamar una tendencia. O sea, nosotros podemos ver que desde el 30 de diciembre del año pasado, o sea, hace 4 meses, esto no ha dejado de subir, ¿vale? No os digo que sea lo más interesante entrar largos en esta zona, porque el stop va a tener que ser vamos, o tener suerte o que el stop sea amplio, ¿no? O sea, con lo cual igual es mejor intentar ver cómo ataca esta zona y esperar a entrar largos en una zona más baja. Aunque también muchas veces, oye, si tenéis una gestión de riesgo exquisita y os situáis debajo de un mínimo como puede ser este, pues hombre, probablemente no os cacen, ¿no? Pero vamos, es cuestión de probar. O sea, lo peor de todo en el trading es llegar tarde y posicionarse mal, ¿no? Porque el gusto que te da hacer una entrada buena en un punto seguro, sin arriesgar mucho, es algo, ¿no? que debe ser constante, ¿no? Y no intentar hacer entradas en largo en máximos, teniendo zonas como las que hemos visto aquí, pues que probablemente nos echen al traste, ¿no? Pues luego ya veremos en el, en el, en el Stern Meter cómo está, ¿no? La libra está a 86 y el dólar a 40. Bien, pues podríamos entrar largos, pero vamos, habría sido entrar largos hoy a la mañana, no ya un poco pues, sin volatilidad y a las casi 5 de la tarde, ¿vale? Luego estamos viendo, esto es el gráfico diario, ¿vale? Y esta columna es el periodo en el que estamos actualmente, ¿vale? Y esta columna es la barra anterior a este periodo. Es para ver el gráfico en el que estamos en semanal, ¿vale? Estamos en el gráfico semanal y, y estamos viendo cuál es la fuerza de la libra y cuál es la fuerza del dólar. Entonces aquí estamos viendo como, sí, bueno, tiene 61 y tiene aquí casi 50. O sea, no es una diferencia demasiado grande como para arriesgarte a meterte largo en máximos, que bueno, no es la mejor de las ideas. Bueno, y sí que veríamos que la libra está muy fuerte o incluso el franco suizo contra el australiano, ¿no? Que es un poco lo que comentábamos antes, el castigo que están viviendo pues, las commodity currencies en estos últimos meses, ¿vale? Bien,
Pues esto es un poco lo que veíamos, ¿no? Que ya, pues puestos aquí, no es fácil entrar en largo y que salga bien la operación. Aunque pinte bien, aunque estamos viendo cómo estas velas, vamos a quitar esto para verlo, estamos viendo como esta serie de velas, bueno, podríamos nominalizarlas con nombres japoneses, pero vamos, que no se nomina el caso. Básicamente es un arranque de onda bastante fuerte y puede decirnos que esto va para arriba. ¿Y hasta dónde? Pues hombre, si el precio cumpliera todo lo que hace, pues tendríamos, vamos a ver esto aquí, tendríamos en teoría una subida potencial en 2 veces. Podríamos estar hablando de que el precio probablemente vaya a testar esta zona de unos 62,60 como primer nivel y como objetivo completo pues pueda testar pues los máximos previos, esta zona o la otra. Pero bueno, estamos en gráficos diarios, habría que entrar en este tipo de operaciones muy poco apalancados y bueno, y con una temporalidad de no menos de 2 semanas, 3. Habría que ver también los costes puntos swap y ver un poco la operación. Pero vamos, en función de estos movimientos, parece que la libra está bastante más fuerte que el dólar. Bien, esto es otro de los activos que últimamente pues estamos observando más porque tiene unas correlaciones bastante interesantes. Vamos a ponerlo aquí también, vamos a quitar este, no, vale, vamos a quitar este y vamos a poner el euro dólar. Sepáis que si hacéis doble clic en el gráfico MetaTrader, pues podéis escribir EUR dólar, 5 y os lo carga, ¿vale? Bien, pues vamos a poner el euro en 1 hora y la corona danesa en otra. Si os fijáis, ¿vale? Son exactamente clavados, pero tienen una pequeña connotación que tiene más dilataciones la corona danesa que el euro, pero es un espejo perfecto. Vamos a ponerlo aquí para ver si lo vemos mejor. Eurocad, euro dólar. Lo ponemos aquí. Bien, vamos a verlos. Bien. Una hora. ¿Vale? Luego tenéis, o sea, esto se puede, o sea, hay un indicador que se llama Overlay Chart Indicator, que está, bueno, lo podéis encontrar en internet, que podéis poner el precio de la corona danesa contra el dólar en el mismo gráfico del dólar, ¿vale? Y así veríais perfectamente cómo se solapan los movimientos y ver cómo es un espejo actualmente más fidedigno del que pudiera ser el dólar contra el franco suizo. Y bueno, básicamente es la misma consideración que siempre se ha hecho en el franco suizo. Si hemos llegado tarde en movimiento al euro, pues podemos entrarle al franco suizo si es que todavía no ha realizado el movimiento y el euro franco pues está quieto. Básicamente aquí haríamos lo mismo. Es una entrada en un par o en su espejo inversamente correlacionado con una dilatación en el tiempo pues, un decalaje de unos 5 minutos. O sea, básicamente hay veces que como los niveles de la corona danesa pues dilatan un poco más, nos da tiempo pues a coger movimientos que no hay en el euro, ¿vale? Parece muy similar, pero no, o sea, las colas de la corona danesa son un pelín más largas y el movimiento es más rápido, ¿vale? O sea, no sé por qué, pero este cruce cuando hace las bajadas, la velocidad de las bajadas es bastante más rápida que la velocidad de las bajadas del euro. Perdón, de las subidas en este caso, pero vamos, que tiene una velocidad bastante más fuerte en las caídas, ¿no? que lo tiene el euro. Y eso te puede dar pie pues, a intentar aprovechar ciertos movimientos. Aunque el spread de esto no es que sea muy muy barato en comparación con los low cost a los que está acostumbrado el mercado, es un cruce que realmente merece la pena operar cuando hay movimientos en el mercado. Bien, y aquí veríamos ya, para finalizar, veríamos el euro contra el canadiense.
¿vale? Antes, o sea, realmente en lo que está la guerra entre el apetito y la aversión al riesgo es un poco pues entre lo que es el dólar y el resto de divisas, ¿vale? O sea, con lo cual cuando llegamos a hacer pues, cruces de este tipo o sintéticos, al final se desvirtúa un poco lo que es la operativa, ¿no? Y bueno, hay que gente que sí que es muy fan de este tipo de cruces, o el Euroyen también, pero realmente, vamos, los movimientos son más claros en otro tipo de cruces, ¿no? Que están, pues, tienen una vida pues más natural, ¿vale? Aquí otra vez estamos en la misma consideración, es un lateral bastante fuerte. Hemos visto cómo ha habido una apreciación del canadiense muy fuerte. Esto es cuando periodos previos que hemos estado viviendo, pues que ha habido, pues eso, cuando estábamos viendo el petróleo 10 o 12 dólares más arriba, pues se apreció un montón el canadiense, básicamente porque está empujando el petróleo muy fuerte. Luego aquí hemos visto pues un poco pues la realidad que estamos viendo ahora, pues está retrocediendo el petróleo, pues está el canadiense pues sufriendo vaivenes, pero aún así tampoco está muy débil el canadiense, aunque haya cedido, vamos. Bien, vamos a pasar a una ronda de preguntas, ya que quedan unos 10 minutos, un poco para ver si queréis que analicemos algún otro activo, si queréis que hagamos un tema de análisis técnico, si queréis que toquemos temas fundamentales o geopolíticos, como si queréis mirar otras acciones, ¿vale? Bien, a ver, voy a ver. Vale, veo aquí en plan un comentario. Lo de las opciones, es que tampoco voy a perder mucho tiempo porque tendría que ponerme a explicar desde el principio. Básicamente es saber que hay un tipo de opciones que puedes posicionarte a que no rompa un rango. ¿Sabes? Hay varios tipos de barreras. Hay knock-in, hay knockout, hay ballena, hay muchísimas opciones, pero básicamente es comprarte una opción de rango o venderte por arriba, vendes una call por arriba y vendes una put por abajo. Pero bueno, eso es ya un tema un poco más avanzado, pero vamos, es interesantísimo en el tema del petróleo y en el dólar canadiense porque vamos, a priori no creo que haya movimientos fuertes del petróleo de aquí a un mes o dos, tres. Con lo cual, eh, hay que es una buena postura. ¿Cómo debe partir un novato? Pues un novato tiene que partir con mucho conocimiento y con poco dinero. Es la premisa básica de cualquier operador que se quiera mantener esto durante 10, 20 o 30 años. No hay que tener prisa, hay que leer lo que se pueda, pues vamos, el aprendizaje básico es un poco, pues empezamos a partir de los autores clásicos para ir luego ya ahondando en teorías más específicas y de gente más, vamos, de mayor actualidad. Pero vamos, yo lo que he visto antiguo, vamos, de Murphy, Livermore, vamos, y muchos otros, al Brooks, Mark Douglas, muy antiguo, o sea, de hace años, pues es totalmente válido. Y luego ya hoy en día, pues sí que hay bastantes, corrientes que, bueno, que son muy, muy interesantes. Lo que hay que hacer es, tomárselo con calma y rápidamente ir a esto, estoy leyendo aquí las preguntas. ¿Es cierto que los Francia viene después de España? Pues claro, Francia está arruinada. En Francia, pues, bueno, esto va a ser un comentario breve, ¿vale? Francia, ¿qué ha sucedido? Pues como tiene un pequeño odio hacia los ingleses y algo hacia los españoles, que no quieren hacer nada de lo que hagan ellos, pues hombre, se han enquilosado a ciertas actividades, a ciertas bueno, políticas, a ciertas estrategias que la verdad no han hecho absolutamente nada. Con lo cual se ven anclados con un mercado laboral pues hecho polvo, tienen unas diferencias sociales brutales y tienen una actividad económica que dista de ser la más adecuada. Y además que están bastante expuestos al resto de Europa y tienen un uso excesivo de derivados, que son muy buenos en lo que es en todos los derivados exóticos y ingeniería financiera, pero vamos, hace tiempo que casi se van a garete por este tipo de apalancamientos, como Jerome Kerviel, que con una posición en garantías de 5.000 millones estaba posicionado por 50.000, básicamente lo que valía el banco en ese momento. Y es una práctica que la gente pues decía que estaba mal, pero era tolerada dentro del banco. En aquella época trabajaba ahí y eso se sabía que era tolerado. Había gente que ganaba muchísimo dinero, pero se arriesgaba bastante. Y es un poco esto, ¿no? Esta situación que creo que tiene Francia.
Pero vamos, Francia tiene un peso tiene un peso mundial que no tiene España, con lo cual podría, podría resultarse ayudado pues vamos, por otros entes que no creo que van a salvarnos a España. ¿Puedes recomendar algún libro? Bien, sí, yo el que recomiendo, que creo que no es fácil de lectura, pero vamos, es el que hay que leer para poder entender la acción del precio, es el de Al Brooks, que se llama Leyendo el precio barra barra, Reading the Price bar by bar, creo que es. Pero vamos, lo pones en Google Al Brooks y tiene dos o tres, que son muy, muy, muy interesantes. Luego también podríais mirar gráficos de Heiken Ashi, simplemente pues para filtrar de entradas que no debéis. O sea, pones un Heiken Ashi que no te dé barras para arriba o para abajo si no se mueve más de 20 pips, y si no somos más de 20 pips, y lo que te hace es te da barras que te evita los laterales. Eso está bastante bien, con lo cual eso tenéis que ver. Y luego también pues ver lo que funciona a la gente. Pues yo leo en todos los bancos y en todos los sitios que la media de 200 debe ser un milagro, porque pues la gente se vuelve loco cuando la toca, ¿no? Yo no la opero ni hago consideraciones a ella, pero estoy atento porque el mercado sí que se fija, ¿no? O sea, no solo que hay que fijarse en lo que nos fijamos nosotros y cómo hemos estudiado con nuestra técnica, sino también qué es lo que miran los demás. O sea, porque a veces me da cierta gracia, porque miro los RSIs que no los utilizo nunca y veo que la gente, pues, ¿qué está haciendo la gente en función de lo que dice el RSI? Y que no son pocos, vamos. Y lo mismo en ondas y lo mismo en todo tipo de técnicas. Ya más o menos después de años y haber desechado un poco lo que no me ha funcionado, pues ya voy viendo lo que está haciendo la gente y dónde puede estar la gente. Y es un poco, pues, saber un poco más que la media para poder sobrevivir. Y hacer, pues, gestión de riesgo exquisita. Es lo que, a ver, el precio se llama Reading the Price Bar by Bar. Ahí va, si no lo tengo aquí. Espera. Reading the Price Bar, bar by Bar by Al Brooks. Bueno, hay muchos otros que hacen acción del precio. O sea, si acción del precio tiene como, no sé, yo conozco 5, 6 o 7 variantes. Tenemos trading armónicos, el sistema que hago yo de ruidos inestructurales, las barras envolventes o la acción del precio barra por barra, que es otra. O sea, hay un montón de tipos de acción del precio. El indicador que he explicado es el Strength Meter, esa fuerza de divisa, vamos. Y lo que hace, vamos, este es uno de ellos, pero vamos, ya podéis encontrar unos cuantos, pero básicamente lo que tienes que ver es que, vamos, la fuerza que tiene una divisa cuando empieza la semana hay que tenerlo clarísimo. O sea, hay que tenerlo clarísimo porque si no, te puedes... Sí, yo lo conseguí también en internet, era muy bueno, sí. Y nada, lo que os dice eso es que, oye, si el canadiense o, por ejemplo, la libra está desde hace 3 días muy, muy fuerte, joder, no se te ocurra meterle cortos. O sea, es básicamente pues lo general. Y si ves que una está muy débil y una muy fuerte, pues intentas atacarla. Vamos, es consideraciones básicas. Y aquí vamos, a mí no me, vamos, yo lo que he visto que funciona no es perdón, lo sofisticado, sino lo que funciona aquí es lo simple. Si de hecho hay muchísimos operadores que solo operan mirando el precio. Vale, se llama Strength Meters. Pero bueno, si pones Heat Map o Strength, Strength Indicator, también te saldrá, vamos. Hay varios foros de metatraders en inglés que puedes encontrar todo tipo de indicadores. Y lo que sí que os digo también es que os bajé los indicadores de armónico, que aunque no os utilicéis, son los ZUP, el 86 creo, bueno, hay más, pero bueno, el 86 funciona muy bien. Y que, vamos, tampoco lo utilizo todos los días, pero yo sí estoy viendo que vamos a ver si lo tengo aquí. Vamos a ver si lo tengo aquí y lo miramos. Sí, vale, ZUP 86, ¿vale? Allow DBL. Bien, si estamos aquí y estamos en el canadiense, ¿no? Y diría, bueno, pues si es un suelo que, bueno, pues puede rebotar después de todo esto. Y nos da una figura armónica, que esta figura es un murciélago alcista, pues hombre, a mí me da que pensar. O sea, yo probablemente, o sea, esto tire para arriba, o sea, casi seguro, vamos, después de haber visto los suelos. Entonces esto también lo tenéis que mirar, ¿vale?
Muchas veces no tenéis que estar todo el día como locos buscando, pero sí que podéis hacer pues, algo como esto, ¿no? Dejando el indicador aquí puesto, pues vais tirando el precio. Aquí no hay nada, en una hora, bueno, vamos a poner en 4 horas. Bueno, aquí tengo una figura, pero ya se ha realizado. Vale. La libra tiene una figura de bajada, ya se ha deshecho. Aquí nada. El euro dólar, a priori nada. Dólar yen, tampoco. US CAD, aquí hay una figura que está haciéndose. ¿Vale? Y veríamos aquí cómo esta figura podría ser intentada atacada. Esto lo utilizo como, como referencia, no como decisivo. O sea, y aquí lo que te dice esta técnica es que esta figura, si se forma y respeta los niveles, siempre deshace el 61,8 del total de esta bajada. Con lo cual es actuar en consecuencia. Y bueno, y a veces que pues si estoy parado a la mañana, unas horas muertas, 11:30, 12 de la mañana, pues sí que me pongo a mirar estas cosas. Y miro a ver si tenemos alguna figura interesante que podamos aprovechar, aparte de los argumentos que hemos comentado antes, de fuerza, niveles, etcétera, etcétera. Vale, aquí tendríamos en el Audi Cat, ¿vale? Otra commodity, ¿no? Es bastante interesante este tipo de figura, porque aquí también vemos una caída bastante fuerte, ¿vale? Entonces, aquí ya no, en gráficos diarios ya no vemos la figura que está marcando porque está en esta zona, pero vemos un poco pues toda la caída. Vemos toda la caída que, joder, macho, o sea, esto sería bastante clásico que te hiciese un 61,8, pero muy fácil. O sea, este retroceso ha sido bastante pequeño. Y aquí tenemos un poco de soporte. Pues si pintamos una línea, aquí podemos tener un soporte de medio por una línea de tendencia de medio a largo plazo bastante interesante. Con lo cual aquí sí que sería pues un tema interesante pues para intentar atacar esto. Vale, voy a quitar el Fibonacci y veríamos hasta dónde podemos. A ver, Fibo. Hasta dónde podemos atacar. ¿Vale? Es el 60. Recordar que es el 61,8 de esto. O sea, tendríamos hasta aquí, en el caso de que la figura se haga. Estas figuras funcionan muy bien porque, como si ponemos una orden aquí nosotros, tenemos el rango de stop es muy pequeño. Entonces podemos aprovechar pues, un tramo bastante más largo para que nuestro ratio de riesgo de rentabilidad pues, os salga a cuenta. Bien, bueno, creo que ya me he quedado sin tiempo. Bien, ya vamos a tocar otras en los siguientes seminarios. Vamos a hacer un poco balance general de todo. O sea, vamos a hacer acción del precio, trading armónico, vamos a meter operaciones en vivo y vamos a intentar simular el mercado, ¿no? Y ver las consideraciones que hemos estado haciendo. Vamos a ver si podemos entrar un poco antes con la apertura americana y coger toda la volatilidad que conlleva ese horario. Bueno, un millón de gracias a FX Street y un millón de gracias a todos vosotros por haberme atendido y espero que os haya sido de utilidad. Nos veremos pronto. Muchas gracias.